Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, acá les está hablando Guille y vamos a ver triángulos el día de hoy, pero vamos a empezar desde la base, ¿ok? No vamos a ver inmediatamente triángulos en forma avanzada. Mi idea es intentar dejarles una base mínima, ¿ya? Para que ustedes puedan luego ir entendiendo el resto de los ejercicios, ¿ok? Así que ya, comenzamos con triángulos. Ya, vamos a poner acá triángulos. Ya. Entonces, primero que nada, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono, ¿cierto? ¿Es un polígono? Sí. Un triángulo tiene tres lados y tres vértices que se unen. Ya, por ejemplo, vamos a tener acá, vamos a hacer un triangulito. Uniendo, estos son los vértices, recuerden. Vértice, vértice. ¿Ya? Vamos a ir especificando todo. Esto va a ser como geometría a prueba de tontos, ¿ya? Tres vértices, ¿ya? Triángulos. Triángulos. E internamente vamos a tener ángulos, ¿ya? Que se van a formar. Ahí un alfa, un beta y un gamma, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a tener es que en un triángulo que le vamos a poner A, B y C, entonces nosotros decimos en el triángulo ABC alfa más beta más gamma, siempre, recuerden esto, siempre nos dará 180 grados. Ya bueno, alfa, beta y gamma serían lo que uno denominaría los ángulos interiores. Entonces, esto de memoria. Los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180 grados. ¿Ya? Seguimos con la siguiente idea, que va más o menos en la misma línea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que uno puede hacer unas pequeñas prolongaciones de las líneas que van a ir así. Por ejemplo, yo parto acá, ya tiro una acá hacia abajo, giro el plumón en 90 grados y tiene que ir así, lo vuelvo a girar en 90 grados y va así. ¿Ok? Entonces va así. Puede ir hacia el reloj o en contra, de lo mismo, pero van avanzando en 90 grados y van haciendo las prolongaciones. ¿Ya? Entonces, este ángulo, si se fijan, se forma un ángulo extendido de 180 grados, ¿cierto? Y acá va a haber un alfa prima, acá va a haber un beta prima y un gamma prima. No se asusten por ese cosito que diga prima, no es nada complejo, es solamente como para decir, es como alfa, pero alfa 2.0, beta 2.0 y gamma 2.0, ¿ya? Bien, entonces nosotros vamos a tener que estos ángulos van a ser adyacentes, ¿cierto? Adyacentes, comparten exactamente los mismos lados para formar sus ángulos. Entonces vamos a tener que gamma más gamma prima van a dar 180 grados. Eh, alfa más alfa prima van a dar 180 grados.
beta más beta prima van a dar 180 grados. Entonces, además de ser adyacentes, estos ángulos son suplementarios. Pero ¿y quiero que es que sean ángulos suplementarios? Fácil. Quiere decir que suman 180 grados. O sea, beta prima es lo que le falta a beta para llegar a 180. Gamma prima es lo que le falta a gamma para llegar a 180. Alfa prima es lo que le falta a alfa para llegar a 180. Beta es lo que le falta a beta prima para llegar a 180 y así sucesivamente. ¿Ya? Pero también vamos a ver otro tipo de ángulos, por si es que se me llegan a preguntar en algún momento, que son los ángulos complementarios. Bueno, esos ángulos van a sumar 90 grados. ¿Ok? Ya. Vamos a mantener el mismo dibujito para explicarles otra propiedad. Esta propiedad sí que se la tienen que saber de memoria, porque de verdad que les va a ayudar de una forma. De hecho, hay muchos ejercicios de geometría que ustedes pueden resolver de una manera demasiado rápida con esta propiedad, que es súper básica, pero regularmente la gente la olvida. ¿Cuál es esta propiedad? Simple. El ángulo exterior, por ejemplo, alfa prima, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Ya explicamos lo que era adyacente, ¿cierto? Que compartían los mismos lados donde se formaba el ángulo. Por lo tanto, alfa no se toma en cuenta. Entonces, en pocas palabras, alfa prima va a ser igual a gamma más beta. ¿Ya? O sea, este es igual a los otros dos ángulos, a los que no tienen nada que ver con alfa. ¿Ya? Beta prima es igual a gamma más alfa y gamma prima es igual a alfa más beta. ¿Ya? De esto podemos desprender una cantidad de cosas. De hecho, vamos a hacer ahora un triángulo para que ustedes se den cuenta y lo voy a inventar ahora, ¿ya? Voy a hacer un triángulo acá. ¿Ya? Le hice un triángulo. Y ya, voy a decir... Tenemos que sumar 180 grados dentro, ¿cierto? Sí o sí. Voy a decir que pasa este es 60, este es 60, 120 llevamos ya, y este es 60. O sea, es un triángulo equilátero. ¿Ya? Es un ejemplo. Después vamos a cambiar para hacer otro para que no crean que, ay, pero es porque sus medidas son iguales, ¿no? Ya. Entonces, a 60 le faltan 120 para los 180, 120, 120. ¿Ya? Este, vamos a ponerle así. Alfa, beta, gamma, gamma prima, beta prima y alfa prima. ¿Se fijaron? Gamma prima es igual a beta más gamma. O sea que 120 tiene que ser igual a 60 más 60. ¿Es esa igualdad correcta? Sí, es correcta. ¿Ya? Miren, vamos a poner otros números totalmente distintos. Vamos a hacer otro triángulo acá. Ya vamos a poner 45 grados alfa. 90 grados beta. Y gamma va a ser igual. Y. Ah, ya, vamos a poner acá. Gamma. Gamma prima. ¿Ya? Bueno, sabemos que a 45, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 135, ¿cierto? A 90 le faltan 90.
Entonces, si a nosotros nos preguntaran cuál es el valor de gamma prima y de gamma, lo primero que haríamos es saber que suman 180 grados internamente a los triángulos, ¿cierto? Bien. Entonces, 45 más 90 es 135. ¿Cuánto le falta a 135 para llegar a 180? 45 grados, ¿cierto? Sí. Entonces ya sabemos que gamma es 45 grados. Y gamma prima, ya, va a ser alfa más beta. Gamma prima va a ser igual a 45 más 90. O sea que gamma prima va a ser igual a 135. Lo comprobamos. ¿Cuánto le falta a 45 para llegar a 180? 135. ¿Ok? Muy bien, cabros. Ya. Vamos entonces a borrar esto. Espero que esto haya quedado bastante claro. Cualquier duda me pueden preguntar en comentarios. Ya, en comentarios, o vía WhatsApp en los que sean del curso, o vía Facebook también a los que sean del curso, a los que sean personas externas que simplemente se encontraron con el video. Bueno, bienvenidos. Yo hago clases gratis, así que si les interesa, ahí, ya. Bueno, voy a borrar esto. Seguimos con triángulos. ¿Qué podríamos seguir viendo en triángulos? Bastantes cosas. Por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos que siempre nos van a ser útiles. Por ejemplo, el concepto de bisectriz, altura y transversal de gravedad. ¿Ya? Tenemos estas tres posibilidades. ¿Ya? Vamos a ver la primera. Bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Sencillo. Esto de memoria, cabros, de memoria. Estas tres cosas se las tienen que saber de memoria porque va a ser lo básico para comenzar, ¿ya? Vamos a tener acá A, B, C. ¿Ya? Nos van a decir que en el ángulo ABC, ¿ya? Recuerden, cuando nos dicen ángulo ABC, quiere decir que el del medio es donde se encuentra, la letra del medio es donde se encuentra el ángulo, ¿cachai? ¿Cachai? El triángulo, el ángulo ABC, eso era alguna notación, ¿ya? Bueno, en el ángulo ABC va a existir una bisectriz, que van a ser de B, ¿ya? Y se va a prolongar. No es necesario ponerle la fecha, no sabemos que se prolonga. Entonces, como es bisectriz, bueno, vamos a ponerla acá C. Entonces vamos a hacer que en el ángulo ABC, BC es bisectriz. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que inicialmente todo este ángulo medía alfa. Ahora la bisectriz nos va a dividir el ángulo en dos partes iguales, quedando una parte como alfa partido en 2 y la otra como alfa partido en 2. O sea que si midiera 90 grados este ángulo sería 45-45. Si midiera 180, 90-90. Si midiera 360, 180-180. Si midiera 80, 40-40. Si midiera 70, 35-35, etc. De memoria, una bisectriz divide en dos partes iguales el ángulo. ¿Ya? Ahora vemos altura. La altura es bastante famosa, ya que en uno de nuestros teoremas que vamos a necesitar más adelante sale mucho, que sería en Euclides, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a tener acá un triángulo cualquiera,
¿ya? A, B, C, y desde C se va a desprender una altura, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se desprenda una altura? Que baja una línea, digámoslo así, baja una línea desde el vértice hasta el lado contrario, y en el lado contrario va a generar un ángulo de 90 grados, bueno, de 180 grados, pero se divide en 99, ¿ya? Eso sería. Es bastante sencilla la altura. Entonces es una perpendicular que baja desde el vértice formando 90 grados. O sea, por ejemplo, si tomamos solo este lado del triángulo, ese, ahí forma 90 grados, y si tomamos todo ese solo 90 grados. ¿Ya? Y la transversal de gravedad. Ah, acotación. ¿Qué quiere decir que sea una perpendicular? Que es una línea que al topar con la otra forma 90 grados. Ya, transversal de gravedad. La transversal de gravedad, por ejemplo, acá vamos a tener un triángulo cualquiera. Uy, ese triángulo. Ahí tenemos nuestro triángulo. Vamos a poner nuestro triángulo ABC, otra vez. No se me ocurren más letras. Y vamos a decir, muy bien, la transversal de gravedad va a ir desde el vértice al punto medio del lado opuesto. Lo que quiere decir que nada, van a tener una transversal de gravedad que va al lado BC, que es el lado opuesto a al vértice A. Y lo que va a hacer que todo esto va a valer A y esto va a valer A. Por lo tanto, podemos deducir que el segmento entero me daría 2A inicialmente. O sea que de B a C inicialmente había 2A y lo dividió en A y A, ¿ya? O sea, produjo un punto medio. Espero que no esté siendo muy enredado y no se estén yendo a la vez con mis explicaciones. Acuérdense entonces, bisectriz, dividir el ángulo en dos partes iguales, altura, una línea perpendicular, recuerden, perpendicular al caer y tocar con la otra línea forma los 90 grados, y una transversal de gravedad del vértice al punto medio del lado contrario al vértice. Si se fijan, lado contrario, o sería por ejemplo de acá al lado contrario, podría haber también una transversal de gravedad de acá a acá, y AC lo dividiría en dos, pues acá también sería por ejemplo 2A y 2A, ¿ya? Los divide en partes iguales. Obviamente AC antes entonces nos valía 4A y lo partió en dos partes iguales, 2A y 2A. O sea, vamos a poner que la transversal de gravedad acá va a producir un punto G. Entonces de A a G, 2A, y de G a C, 2A. Y finalmente, para estos tres conceptos, vamos a saber lo que es el centro de gravedad. Yo quería hacer una línea, cabrón, bien decente, derechita, pero no puedo con esta inclinación. Vamos a intentarlo acá. Ahí queda un poco más derecho. Bueno, cuando unimos las tres transversales de gravedad, el punto donde se unen va a ser nuestro centro de gravedad. ¿Ya? Ya, voy a borrar acá bisectriz para ir con el otro concepto, que es el cuarto, pero que es el más sencillo, que va a ser la mediana. Mediana. Entonces, una mediana va a ser sencillamente, primero vamos a ver lo siguiente. Con rojo vamos a marcar las transversales de gravedad y con azul la mediana.
Vamos a tener un triángulo ABC y desde A va a salir una transversal de gravedad que va hasta este punto medio y desde B otra transversal de gravedad que va hasta este punto medio. ¿Ya? La mediana sería entonces su unión de dos puntos medios. Esto de acá, eso sería la mediana. ¿Ya? Entonces, mediana, unión de dos puntos medios. Así de sencillo. Ya. Vamos a lo siguiente. Vamos a clasificación de triángulos. Seguimos en triángulos. Muchas cosas que tenemos que ver. Hay tres tipos de triángulos en la clasificación más básica que se le puede hacer. ¿Ya? Primero vamos a ir a lo que sería un triángulo equilátero. ¿Ya? Triángulo equilátero. O sea, vamos a decir que ABC, el triángulo ABC es equilátero. ¿Me va a servir de algo que en la prueba me pongan un triángulo equilátero? De mucho, de hecho esa sería una pregunta regalada y ojalá que pongan muchas preguntas así, ya sea en pruebas para el colegio que tengan o en la misma PSU. Y es bueno lo que va enfocado a esto, ¿ya? Entonces, como es un triángulo equilátero, el segmento AC va a ser igual a PC o a CB, como el CB para no ir la contra, y va a ser igual a AB. ¿Ya? Además de esto, va a tener, bueno, cuando hacemos esto, quiere decir que los tres, cuando hacemos la misma cantidad de rayitas en los tres lados, quiere decir que son lados congruentes. Vamos a tener que este ángulo, siempre que sea un triángulo equilátero sin excepción, van a valer todos 60 grados. ¿Ya? Aparte de esto, hay una cosa que ocurre bien singular y particular en el triángulo equilátero, ¿ya? Es la siguiente. Voy a hacerlo más acá más al lado para que voy a hacer un triángulo rectángulo más grande de lo normal, más grande de todos los que he hecho, ¿ya? Bueno, como sabemos, cada ángulo va a medir 60 grados, ¿cierto? Y acá ocurre algo muy bueno para todo estudiante. Si nos hablan de triángulos equiláteros, refiero a la pregunta regalada. Vamos a poner acá la altura. Vamos acá a hacer otra altura desde acá y otra altura desde acá. ¿Ya? No sé si se van a dar cuenta ahora con lo que haga. Voy a sacar una transversal de gravedad de acá, una transversal de gravedad de acá. Vamos a tirar la transversal de gravedad, la otra de este triángulo, la otra. Vamos a tirar las bisectrices de cada triángulo, de cada ángulo. Yo creo que acá con esto que hice ya quedó más claro. Bueno, acá se van a formar 90 grados porque van a ser la altura, 90 grados porque es una altura. Ya. Sumado a esto, como también va a ser transversal de gravedad, vamos a tener que este lado va a ser igual a este va a ser igual a este y este va a ser igual a este.
¿Ya? Por lo tanto, en un triángulo equilátero, bueno, la altura la vamos a poner con una H. La altura va a ser igual a la bisectriz y va a ser igual a la transversal de gravedad. Van a ser coincidentes. Van a coincidir, van a pasar por el mismo lugar. ¿Ya? O sea que si nos dan una altura en un triángulo equilátero, ya nos dieron todo. Todo, 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 todo. ¿Ya? Vamos al segundo tipo de triángulo. Voy a borrar todo esto. Y va a ser un triángulo llamado isósceles. También, si nos dicen triángulo isósceles, bueno, a pesar de que tiene sus propiedades propias, no me digas, sus propiedades especiales, perdón, estamos en época de primavera y me dio alergia. Entonces, el triángulo isósceles. Vamos a tener un triángulo cualquiera. Ya. Particularidad de este triángulo, primero, tiene dos lados iguales. Vamos a decir que, bueno, esto va a ser A, B y C. Vamos a decir que AC va a ser igual a PC, pero que ambos van a ser distintos, ese signo significa distinto de AB. Por lo tanto, el lado distinto es el que vamos a conocer como base. ¿Ya? Estos lados iguales, vamos a marcar los que son iguales, ¿ya? Y en la base, los dos ángulos que se generan, por propiedad de triángulos isósceles, van a ser iguales. O sea que si este es 45, este es 45. Entonces, lo ponemos también de la otra forma. Ángulo CAB congruente. Congruente quiere decir que son iguales. Este es el símbolo de congruencia. Iguales, iguales, iguales. Entonces, CAB congruentes con CBA. ¿Ya? Y bueno, esto de la base no es solamente que sea al lado de abajo. Por ejemplo, si nosotros nos dijeran en otro triángulo que esta es la base, ¿ya? Bueno, inmediatamente nosotros decimos, ah, ya, entonces como esa es la base, este ángulo vale alfa y este vale alfa, porque son iguales, estos dos lados son iguales y este es el lado distinto. ¿Ya? Eh, ya, y acá vamos a ver las mismas singularidades que en el triángulo equilátero, ¿ya? Va a pasar algo muy parecido, muy parecido, muy parecido, muy parecido. Entonces hacemos acá nuestro triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos a decir que esta es la base del triángulo P, Q y R. ¡Oh! Lee inventó otro triángulo. Sí. Sí. No sé qué me está pasando, ando extremo hoy. Ya. Vamos a bajar acá una altura y la altura va a ser coincidente con la bisectriz. Por ende, si esto vale X, esto también va a valer X. ¿Ya? Bueno, además sabemos que estos dos ángulos son alfa y alfa. ¿Ya?
Alfa por si acaso con un valor le designo yo, no es que sea siempre alfa y alfa. Y este lado va a ser igual a este lado. Por lo tanto también la altura va a coincidir con la bisectriz y con la transversal de gravedad. TG, transversal de gravedad, ¿ya? Bueno, y lo último que es el triángulo escaleno, que de ese no hay muchas particularidades que decir. Eh, todo es distinto, todos sus lados son iguales, la altura, la bisectriz y la transversal de gravedad no coinciden. Entonces, escaleno, todo distinto. Es como lo que son, los triángulos que siempre nos ponen en la PSU, si es que no son isósceles, son escalenos. Nunca se paletean o nunca nos dan un triángulo equilátero. Nunca lo. Ya, pues. Ya, pues, cabros. Eso, eso fue lo básico de triángulos. Ya. Esto ya es para los que lo hayan entendido bien y los que no, bueno, después cuando ya entiendan esto bien van a entender, cuando entiendan más geometría van a entender esto que les voy a decir. Hay dos particularidades de triángulos, que sería el ángulo, o sea, el triángulo 30, 60, 90. Ya, el primero que es el triángulo 30, 60, 90. Vamos a ver lo siguiente. Ya, por ejemplo, si nos dan este lado, digamos que este lado vale 4A. El 30, el 90 va a estar mirando siempre al mayor. El 30 va a estar mirando a la mitad de lo que ve 90, o sea 2A. Y 60 va a estar mirando a 2A, pero multiplicado por raíz de 3. Esa es la particularidad del ángulo 30, 60, 90. Siempre se repite. ¿Ya? Entonces, el ángulo de 90 grados mira el doble. El de 30 es el lado inicial, o sea, el guachito, el pobrecito. Y el 60 mira a raíz de 3. Eso se lo aprenden de memoria para la PSU y les aseguro que es una cantidad de tiempo se va a ahorrar impresionante. ¿Ya? Y el otro, bueno, el otro ya es como algo que se deriva del cuadrado y de lo que vamos a ver también en la siguiente clase que voy a darles. Es el 45, 45, no. 90 grados, 45, 45. Si 45 mira a A, el 45 también va a mirar a A. Los dos 45 van a mirar al mismo lado, pero 90 va a mirar a A multiplicado en raíz de 2. Esto se desprende de los cuadrados. Si se fijan, si lo completé muy mal, pero si completamos ahí el cuadrado, esta sería como la diagonal y todo eso. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene, que efectivamente es de polígonos. Así que cuídense, que estén muy bien, estudien esto, por favor estudien esto, que es muy importante para entender la base de la geometría. Los que ya son capos para geometría, igual peguenle una repasada, nunca está de más ver ciertos contenidos. Bueno, cuídense, que estén muy bien, chao, 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 y nos vemos en la otra clase. Adiós.